Y dentro de todo lo que nosotros vemos en las noticias, algo bien particular que la otra vez vi y estaba con mi esposa observando, es una situación en la cual aquí en 3 regiones pasó de un vehículo, si no me equivoco, Vipusa, si no me equivoco, o algo así fue, en la cual fue baleado y una señora murió. Me acuerdo de que algunas personas comenzaron a hablar de que fue un accidente. Algunos piensan de que fue una advertencia por medio de los sicarios y cosas que estaban persiguiendo a esta mujer. Al final no se supo qué pasó, ¿no? Pero dentro de todo, lo que pude observar aquí es de que a veces hay situaciones que nosotros estamos observando que son muy grotescas, muertes, un sinnúmero de situaciones como por ejemplo asesinatos, extorsiones. Y todo esto me lleva a pensar una cosa, es que vivimos en un mundo, que es afectado por el pecado. Vivimos en un mundo que es afectado por el pecado. Es más, Job hablaba en cuanto a esto y él mencionaba de que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso es lo que dice la Biblia. Jeremías también en un tiempo en su dolor llegó a preguntarse: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo, dolor y que mis días se gasten en afrenta? Son situaciones, son sufrimientos, son dolores que normalmente nosotros observamos a diario. Pero sabes, en medio del sufrimiento parece como que Dios es lejano, parece como que Dios no hace nada al respecto, parece. Y hay varios autores, e inclusive el mismo Jesucristo, que en la cruz del Calvario mencionó y dijo: ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Y dentro de todo esto, al ver tanto sufrimiento y sentir que Dios no responde, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite que a personas buenas les pasen cosas malas? ¿Por qué? Sin embargo, aquí hay un error. Y el error es que no es que le pasen cosas malas a personas buenas, porque la Biblia nos va a mencionar en sí, que esta es una perspectiva humana solamente. La Biblia realmente nos va a decir que todos somos pecadores, que somos malos. No hay hombre justo, no hay hombre que nunca haya pecado, que nunca diga: no, yo no he pecado, yo nunca he pecado, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, y están destituidos de la gloria de Dios. Menciona también que la paga del pecado es muerte. Todos merecen morir. Eso es lo interesante de esto. Aunque los creyentes también sufren porque viven en un mundo caído, el sufrimiento no es un castigo para nosotros, sino es una forma en la que Dios obra en nuestras vidas. Para nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, es distinto. Es distinto. Es más, Dios tiene propósitos muy claros establecidos, en los cuales Él nos ayuda a crecer espiritualmente por medio de esos sufrimientos, por medio de esas calamidades. Nos ayuda a crecer. Es más, aunque no siempre entendamos el porqué del propósito de cada prueba, podemos confiar en que Dios es compasivo. Pero veamos también algunas cosas aquí. ¿Sabes? Hay bendiciones que el Señor nos ha dado, bendiciones que tenemos cuando pasamos por distintas circunstancias, calamidades, sufrimientos. Por ejemplo, estas calamidades o sufrimientos que nosotros atravesamos nos ayuda a poder probar nuestra fe. Y no es que Dios necesite ver tu fe, sino que aquí estamos hablando de que Él puede ver el corazón, ¿no? Pero aquí estamos viendo de que sometida vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, como dice la palabra del Señor. No solamente eso, sino también nos enseña a depender de Él. No estar dependiendo nosotros del dinero, de nuestra posición, nuestros títulos, nuestra mucha experiencia o nuestro mucho conocimiento. Nos ayuda también a depender de Él. También nos ayuda a mirar a la eternidad, a no desear quedarnos en este mundo, no amar las cosas del mundo, en las cuales no está el amor del Padre. Nos enseña también a poder revelar el corazón. ¿En qué está apoyado tu corazón? ¿En tus hijos? ¿Está apoyado en tu trabajo? ¿Está apoyado quizás en algunas cosas que son pasajeras y no en Él?
pero las pruebas nos ayudan, inclusive para poder crecer en este aspecto. Otra cosa más es que nos enseña obediencia. En algunas ocasiones Dios nos humilla con el propósito de que podamos nosotros aprender sus estatutos, como dice en el Salmo 119. También nos permite experimentar el consuelo del Señor. Nos permite ser consolados en medio de las tribulaciones. También nos produce madurez y nos prepara para poder servir mejor. Nos ayuda a tener una fe más robusta, más madura. Y por último, nos capacita para poder ayudar a otras personas. Esto es los sufrimientos en la perspectiva de un creyente, un cristiano. Si tú eres un hijo de Dios, todas estas son las bendiciones que Dios nos da por medio de las aflicciones. Y sabes, dentro de todo esto, aún en medio del sufrimiento, Dios sigue obrando. Pero las calamidades no significan, hermanos míos, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, no significan que uno sea más pecador que otro. La realidad es que todos son culpables y viven gracias a la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermanos míos, tiene un propósito establecido, y ese propósito establecido es dar tiempo para arrepentirse. Esa es su paciencia. Nos da un tiempo para poder arrepentirnos. Esas son las cosas en las cuales, por eso algunas personas pueden pensar, pero yo soy el preferido de Dios, por eso que a mí no me pasa nada. Pero no es eso. Es que Dios aquí está siendo paciente, pero con un propósito, para que la persona se pueda arrepentir. Ese es el punto aquí. Por este motivo, el Señor en la Biblia, en 2 de Pedro, inclusive menciona de que Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo. Por eso recuerda que a veces algunos accidentes pueden terminar siendo advertencias que Dios nos está dando. No pienses que todos los accidentes, mira, esto me ha pasado porque soy el peor de todos. No. De repente son advertencias que Dios está utilizando por medio de esa circunstancia. Por eso el día de hoy vamos a estar viendo y estudiando lo que Jesús nos va a comenzar a enseñar en cuanto a ese punto. ¿Sabes? Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 13, en el versículo 1 al 5. Ahí está en pantalla la cita bíblica que usted tiene que buscar en su Biblia. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Y vamos a leerlos todos juntos, ¿sí? Lucas 13, versículo 1 al 5. Muy bien, le damos lectura. 1, 2, 3. En este mismo tiempo estaban allí. Estoy solo, hermanos. Nuevamente vamos a volver a leer. Acompáñenme, por favor. 1, 2, 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este versículo, que vamos a ver esta porción de cinco versos nada más, nos van a dar 3 calamidades, ¿ya? La primera calamidad que nosotros observamos es una calamidad provocada. Si usted ve en el versículo 13, se va a dar cuenta que hay un personaje ahí, su nombre aparece bien grande, ¿no? ¿Quién es? Pilato.
Poncio Pilato. Este personaje, según Josefo, era sanguinario, perverso, arrogante, cruel, orgulloso. Este personaje agarró a toda una milicia, a los que tienen sus legiones alrededor suyo, claro está, los soldados, e ingresaron en el templo, dice según el versículo 13, y mataron a algunos galileos dentro del templo. Lo curioso es que en el lugar donde justamente los mataron, era un lugar especial donde los israelitas practicaban lo que era el sacrificio. Todo gentil tenía prohibido ingresar en ese lugar. Ese era lo curioso. Por este motivo es que esto los judíos lo ven completamente ofensivo. Y el templo había sido profanado por esa causa. No se sabe en sí por qué motivo mató a estos galileos. Algunos estudiosos dicen de que posiblemente fue una revuelta que hicieron algunos galileos y que Pilato, para poder mostrar su poderío, comenzó a matarlos y los mató dentro de ese lugar. Quizás podría ser, pero dentro de todo esto, creían estos judíos que venían a traer esta información a Jesús, creían que todo el sufrimiento que estos galileos habían pasado era un castigo directo por el pecado. Así de simple. Tú dirás, ¿qué? Es, por ejemplo, que tú veas a una persona que está tirada en el suelo y tú dices, ¿pero por qué motivo estará tirado en el suelo? De repente ha sido, la terrible habrá sido. Por ese motivo está tirado ahí en el suelo y está así tal cual su condición. O tú ves a una persona que de repente, como en las noticias normalmente salen, ¿no? Que ha sido uno baleado, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú ves y dices dentro de tu corazón, y generamos un prejuicio, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿en qué estará metido esa mujer, pues? ¿En qué estará metido ese hombre? De igual manera los judíos tenían prejuicios. Y una de sus enseñanzas era de que si a uno le pasaba una calamidad o un sufrimiento, ¿era por qué? Era un pecador terrible y Dios estaba juzgándolo. O que sus padres habían cometido pecado. Eso era. Ellos pensaban que lo ocurrido podía ser porque estos hombres eran grandes pecadores, sobre todo galileos, eran grandes pecadores. Por este motivo es que Jesús en el versículo 2, acompáñenme ahí, en el versículo 2, Él va a hacer una pregunta que va a exponer el corazón de ellos. Dice en el versículo 2, Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y en qué momento estas personas que dieron la noticia dijeron algo? Nada. Dios, la persona de Jesús, estaba observando lo que ellos pensaban. Y lo que ellos pensaban era de que esos galileos eran unos pecadores, pero los peores pecadores de toda la nación. Por ese motivo han muerto de esa manera y Dios permitió su muerte. Por eso tienen que morir así como un perro, peor que un perro tienen que morir, o algo así, alguna persona dice, ¿no? De esa manera. Ellos pensaban de este modo. Ahora, dentro de todo ello, nosotros observamos que normalmente hay consecuencias del pecado. Si una persona se arrima, digamos, o abraza el alcoholismo, lo que normalmente va a suceder son enfermedades dentro de su cuerpo como consecuencias. Si alguna persona va y sigue experimentando y sigue siendo inmoral sexualmente, va a acarrear lo que son enfermedades, o la ETS, como se dice, o la VIH, cosas que se pueden dar. Si una persona está metido en una vida en la cual está dentro, digamos, de cosas malvadas que puede hacer dentro de la criminalidad, en el mundo del AMPA, lo que va a suceder a continuación puede ser una muerte violenta. Esas son consecuencias del pecado. Pero en este caso, hermanos míos, no es así. Lo que ocurrió aquí fue una calamidad que no hizo distinción de que si era más pecador o menos pecadores estos galileos. Eso nos muestra que las calamidades no distinguen entre mejores o peores pecadores. Es igual que la salud. ¿A ti te puede dar cáncer? Sí. ¿A mí me puede dar? También me puede dar. Entonces a mí me dio cáncer porque yo soy más malo, ¿sí o no? No, no es así. Nos puede agarrar a cualquiera de nosotros. La salud de la misma manera puede tomar a cualquiera de nosotros. Una enfermedad podría tomarnos y no hace distinción si tú eres un peor pecador o un mejor
mejor pecador. O si has pecado poquito o has pecado más. Esta situación que estamos viendo aquí es parecida, por ejemplo, a lo que pasó en Pompeya, en el monte Vesubio, por ejemplo. ¿Recuerdan algo de Pompeya? ¿Sí? Explotó ahí todo, ¿no? El volcán erupcionó completamente, terminó matando a muchas personas. Y dentro de ese lugar, en el monte Vesubio, en Pompeya, había mucha idolatría y pornografía. Bastante. Y tú dirás, está bien, el Señor se los llevó, los mató a toditos, por ser unos pecadores, tremendos pecadores. Pero también allí habían creyentes que también murieron. ¿Y qué de ellos? La verdadera diferencia no está en cómo uno muere o cómo muere una persona, sino en su destino en sí. Y esto es lo que va a enfocarse Jesús. Lo que va a enfocarse es en su destino eterno. Porque algunas de esas personas que mueren van a despertar para juicio y otros para vida eterna. Es la gran realidad de las cosas. Y lo que Jesús está más que escuchando que el templo, él está viendo que estas personas tenían un prejuicio y no estaban entendiendo que este accidente les estaba mostrando una advertencia. Por eso, si es que nosotros seguimos con vida, hermanos míos, no es porque seamos mejores, no es porque tú seas el preferido de Dios, el guerrero o la guerrera de Dios, como dicen algunos por ahí. No es eso. Es por la misericordia de Dios que seguimos con vida. Si estás vivo es porque Dios está deteniendo, quizás si tú aún no has tenido un encuentro con Él, está deteniendo el juicio que mereces y te está dando tiempo para arrepentirte. Recuerda que Él es paciente. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y las calamidades nos van a recordar que la vida es frágil, es incierta y que debemos estar preparados, hermanos míos. Debemos estar preparados. Pensar solamente que los justos no sufren es un error también, porque nosotros los justos en Cristo Jesús también padecemos. Padeció, por ejemplo, Esteban fue apedreado. El apóstol Pablo, por ejemplo, murió también por su fe. Santiago de la misma manera fue ejecutado. Y esto deja claro que el sufrimiento no es una señal de que alguien sea más pecador que otro. No lo es. Jesús quiere enseñarnos que la vida es incierta, es efímera y que puede terminar en cualquier momento, ya sea por un accidente o una enfermedad, ya pueda ser inclusive por una situación que no estamos esperando, pero viene. Y la pregunta aquí es, y nos lleva a reflexionar, ¿estás listo para el encuentro con tu Creador? ¿Estás listo para encontrarte con tu Señor? En vez de juzgar a otros, Jesús dice, examínate a ti mismo, examínate. Jesús quiere que entendamos que no estamos aquí para juzgar a otros, sino para reconocer nuestra propia condición y responder correctamente delante de Dios mientras aún tengamos tiempo aquí en la tierra. Por eso esta calamidad provocada que vamos a ver, ahora viene otra calamidad también. Y esta calamidad está en el versículo 4, en el versículo 4. La primera fue una calamidad provocada, pero esta segunda es una calamidad accidental. Ocurrió en Siloé. Dice en el versículo que murieron 18 personas aplastadas por una torre en sí, una torre que cayó. Lo interesante de esto, que pase el helicóptero, ya está. Lo interesante de todo esto es que esta situación no pasó en Galilea, pasó en Jerusalén. Y lo que Jesús dice aquí, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Los de Jerusalén, hermanos míos, solían ver a los galileos como inferiores. Esa es la gran realidad de las cosas. Y lo que Jesús ahora es como decir, yo también veo noticias, ¿no? Yo también sé de noticias. ¿Y saben lo que ha pasado? 18 personas han muerto. Una torre cayó sobre ellos. ¡Pah! Murieron. Se supone como que son de Jerusalén, serán más santos, pues, ¿no? Y lo que él pregunta aquí, ¿eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí ya no está empleando si eran más pecadores como los galileos. Si se dan cuenta, ha cambiado la palabra por culpables. Y esta palabra culpables es deudores. Lo que está diciendo aquí Jesús es,
que son más deudores delante de Dios que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Está siendo más fuerte aquí. Está haciendo un énfasis. Y lo interesante de esto es que esta calamidad no vino porque fueran peores o más despreciables que otros. La misma situación. Simple y llanamente pasó. Sucedió. Y esto nos muestra que estas dos calamidades no necesariamente suceden porque uno sea más pecador o menos pecador. Disculpe que vuelva nuevamente a dar ahí ahínco en ese texto, ¿no? Esa frase. Pero es necesario que nosotros podamos comprender ello. Porque quizás estamos comenzando a elaborar prejuicios en nuestra mente al momento de ver muertes y muertes o accidentes o personas que se enferman. Y comenzamos a poner prejuicios. ¿Por qué se habrá enfermado? Pues, ¿por qué habrá tenido esto? O inclusive yo también me puse a analizar y con mi esposa, digamos, no podemos tener hijos, digamos, en este aspecto, ¿no? No tenemos esa bendición. Pero dentro de todo esto, yo me puedo pensar que otras personas pueden decir, oye, pero ¿por qué el pastor no tiene hijos, no? Es un pecador, pe. ¿Sí o no? Tremendo pecador. Con razón, sus generaciones van a ser pecadoras todas, pe, ¿no? Para eso Dios no la ha dejado, nos ha salvado el mundo. Cosas así, podría pensar, son prejuicios. Son prejuicios. Pero Jesús aquí está hablando acerca de algo más importante que todo eso. Y ¿sabes? Nos lleva a la verdadera calamidad. La verdadera calamidad está en el versículo 3 y el versículo 5. Leámoslo ahí que está en pantalla. 1, 2, 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa calamidad da miedo. Eso da miedo. Bastante temor. ¿Por qué? Porque aquí lo que Jesús está comenzando a hablar es que tienes que arrepentirte. Hay una urgencia aquí. La urgencia es que te arrepientas. Y si no te arrepientes, ¿qué pasaría? Según el texto, vas a perecer. Vas a morir. Y dice, pereceréis igualmente. Pero la gran realidad de todo es que no vas a perecer aplastado por un castillo, o quizás que va a venir Pilato, ¿no? O el de la Municipalidad de Lima te va a matar. No va a suceder de esa manera, quizás idéntico. Pero lo que sí va a dar por sentado es que aquellos que no se arrepienten van a despertar para juicio. Y es lo que está enseñando aquí. Es lo que está mostrando Jesús. El arrepentimiento, hermanos míos, siempre va unido a la fe. Y ese cambio lo produce el Espíritu Santo de Dios, quien muestra al pecador siempre su condición y su necesidad de poder creer en Jesucristo. Siempre ha sido así. Aquí vemos la verdadera calamidad. Si una persona no se arrepiente, va a morir. Y tal vez no de la misma manera como le acabo de decir, pero sí enfrentarán la muerte eterna. Y eso es triste. Y eso es triste. Por eso el Señor llama a poner la vida en orden y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Yo recuerdo mi padre, bueno, no he tenido mucha conversación en estos tiempos, pero anterior a ello, tenía una meta, ¿no? Una de las metas en mi cabeza era evangelizarlo, como sea, ¿no? Hablarle por todos lados y tenerlo seco, como dicen así en la palabra normal, ¿no? Tenerlo así prasteado, ¿no? Por todos lados de hablarle el evangelio. Y dentro de todas esas cosas, mi padre me decía una historia. Me dice, hijo, mi papá maneja tráiler y esa es su vida en sí, ese es su trabajo. Y él manejaba y dice que él casi un accidente. Hijo, casi me muero, me dice. Pero nada, me dice, el viejo barbón le caigo bien, me dice. Entonces yo digo, ¿qué viejo barbón, señor? Digo, perdónalo, digo, no sabe lo que dice. Pero mi papá pensaba en ese momento de que era su favorito de Dios. Después de eso, él me comienza a decir que cuando dejó su contenedor, la persona que le estaba sacando la guía le dice, oye, ¿tú crees en Jesús? Mi papá dice, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Yo soy cristiano. ¿Te gustaría escuchar de Jesús? Y papá dice, fuera de acá, no, yo no quiero saber nada de Jesús, esto que el otro. Y después, saliendo de su trabajo, dejando el tráiler, él se va, dice, en un taxi, y adivina quién era el conductor. No era yo, definitivamente no taxeo, pero era un cristiano. Era un cristiano. Y mi papá nos cuenta de que
ese día estaba molesto, porque ese cristiano que le estaba hablando de Jesús manejaba, dice, a 40 kilómetros por hora, dice. Hablándome de Jesús, me dice, y no avanza, me dice. Renegando a mi padre. ¿Sabes? Eso no son simples accidentes, son advertencias. Dios estaba manifestándose a mi padre en ese momento. Si tú estás orando por alguien que aún no conoce de Jesús, abre bien tus ojos, porque Jesús, o el mismo Señor en sí, Él puede estar mostrándose, puede estar obrando en medio de tu oración, lo puede estar haciendo. Y esos accidentes que pueden pasar por ahí, esas enfermedades o cosas, pueden terminar siendo advertencias de parte del Señor hacia esa persona. Y eso es lo mismo que estamos observando aquí. El arrepentimiento, hermanos míos, para poder entenderlo, y el pastor Juan Pablo mencionaba el domingo anterior en el segundo y el tercer culto, es un cambio profundo, una manera de pensar, la metanoia. La persona reconoce que la ley de Dios es santa y que por medio de su palabra él comienza a entender y dice: hoy soy un pecador, soy culpable, merezco morir. Y lo que sucede a continuación es que entiende que no puede salvarse a sí mismo. Por más que pueda venir todos los domingos fielmente en la misma silla que se sienta cada año, no se puede salvar a sí mismo. Entonces viene la segunda parte, que también es reconocer que Jesucristo es el único Salvador. El arrepentimiento no es solamente apartarse del pecado, sino también volverse a Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento. No solamente descubrir y entender que eres un pecador, sino también abrazar la fe en Cristo Jesús. Por ello, para concluir, lo que va a hacer Jesús aquí es enseñar por medio de una parábola lo que es la paciencia de Dios y la urgencia de que las personas se puedan arrepentir. Menciona en el versículo 6, por favor acompañen el versículo 6, allí si tiene usted su Biblia. Y en el versículo 6 vamos a ver dos personajes: el dueño de esa higuera plantada en su viña y el viñador. Dice en el versículo 6, acompáñame por favor en lectura. 1, 2, 3. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esto da miedo. Primero, ¿cuántos de ustedes ha tenido una higuera en su casa? Yo también tengo una higuera, hermanos míos. La he conseguido. Y ¿saben lo interesante de esto? Es que esta higuera, digamos, lo que vemos aquí, es que el hombre, son 3 años que va a buscar higo, ¿no? Mi higo, por ejemplo, está en la calle, ¿no? Y yo busco y no encuentro nada porque las personas se lo llevan, ¿no? Pero en este caso, aquí observamos de que la persona está yendo a su viña a buscar algún fruto, algo. Pero en esos 3 años no he encontrado nada. En su mente está: bueno, la voy a cortar. Tanto cuidado que le da, bueno, la voy a cortar. Y lo que sucede aquí a continuación es que el viñador es la persona de Jesús. Le da una oportunidad más a esta higuera. ¿Y qué sucede? Bueno, dice que él va a cavar alrededor de ella y la va a abonar. Si tú tienes una higuera, entiendes bien de que normalmente yo no le echo abono a mi higuera y mi higuera ya tiene 2 metros ya prácticamente. Pero cuando él dice que le va a poner abono es porque quiere darle un cuidado especial. Le da un cuidado especial, una atención especial. Y ese es Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos por medio de esta parábola cómo es la paciencia de Dios, cómo es su paciencia. Primero va a representar una advertencia para la nación de Israel. Esta nación de Israel que ha recibido todos los milagros habidos y por haber,
ha recibido a todos los profetas e inclusive ha tenido el gran privilegio de tener al mismo Mesías entre ellos, pero no respondieron. En cambio, eran duros de cerviz, permanecieron en la incredulidad, no sacaban frutos espirituales. Dios no halló fruto en ellos. Y lo que iba a venir a continuación era el juicio, que siglos más adelante iba a ser destruida Jerusalén por los romanos. Sucedió. Lo interesante también que nosotros podemos sacar son principios para nosotros de una manera personal. Si una persona no produce fruto espiritual, está evidenciando definitivamente que su salvación no es genuina, quizás. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús da fruto. Otra cosa más que podemos entender es que el juicio es inminente. Esta parábola menciona un tiempo específico, un año, lo que muestra que la oportunidad para arrepentirse es limitada en sí. También nos muestra un retraso del juicio, y esto no se debe porque el pecador sea bonito o sea el preferido, como ya lo hemos hablado, sino simple y llanamente es por la misericordia y paciencia de Dios, que está esperando que se arrepienta. Y la paciencia de Dios no es indefinida, tiene un tiempo. Por eso, mientras que vivimos en este tiempo prestadito nada más, debemos entender que ese tiempo tiene un límite. Dios es paciente, pero su juicio llegará en cualquier momento. Por eso es que la Escritura dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Recordemos ello. Hermanos míos, para concluir, mientras que la perspectiva humana ve estos eventos, estas calamidades, lo dicen, es el castigo retributivo directo de Dios. Jesús dice, es una consecuencia de estar en un mundo caído. Mientras que la perspectiva humana ve que estas víctimas que murieron eran peores pecadores que los demás, Jesús nos enseña que eran pecadores igual a todos nosotros, necesitados de gracia. Mientras que estas personas que han sobrevivido y que pueden hablar de ello, dicen, nosotros no hemos muerto porque somos más justos y mejores, por eso nos hemos salvado. Bueno, Jesús dice, estamos viviendo de pura misericordia en un tiempo prestadito nada más. Y por último, mientras que ellos piensan de que el propósito de estas calamidades era destruir a esos malvados, Jesús nos advierte a toda persona que vive que corran al arrepentimiento. Por ese motivo, hermanos míos, si tú estás en Cristo Jesús, es momento de examinarte. Es momento también de aprovechar bien el tiempo. Es momento inclusive de poder vivir con urgencia y con mucha gratitud al Señor. No vivir distraído ni indiferente, vivir con urgencia, con gratitud, con un corazón rendido ante Él. Pero también algo que nosotros tenemos que saber es que si alguna aquí presente aún todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, no fue un accidente que estuvieses aquí. Hay un propósito establecido. Vamos a orar en este tiempo, hermanos míos. ¿Qué les parece?